1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hola mis amigos, espero se encuentren muy bien. Les agradezco mucho por ver este video ya de antemano. Y lo que ustedes ven y lo que acaban de ver también de cómo embobinamos estas pequeñas vueltas para formar esta bobina, no es más ni menos que una pequeña herramienta manual que te ayudaría mucho en el caso de que no tengas los recursos para comprar una máquina embobinadora y que estás tal vez comenzando a realizar tus bobinas. Esta herramienta es tan simple, tan sencilla. Sin embargo, mi amigo brasileño Carlos me solicitó las medidas de esta pequeña herramienta. Ni por cerca es una máquina, ni nada que ver. Es una simple herramienta que se compone pues de un portacarrucha y prácticamente de la base de nuestro molde, correcto, la base de nuestro molde. Este es el molde y este tipo de bobina y esta medida, mejor dicho, de bobina que ustedes observan es para motor de 8 ranuras, nada más para un motor de 8 ranuras. Y le he hecho esta pieza en aluminio para evitar que se abra o se cierre, o más que todo para que se cierre, ¿verdad? Y que vayamos a perder las medidas de la bobina. Y entonces aquí yo les voy a presentar a ustedes las medidas. Estas medidas son ajustables a su gusto, a como ustedes las quieran hacer. Yo simplemente les estoy presentando esta pequeña herramienta. Es una pequeña y sencilla herramienta que cualquiera de ustedes puede hacer con muy pero muy poco dinero. Bueno, vamos a comenzar con este portacarruchas, ¿verdad? Entonces, ya te voy a mostrar aquí de qué se trata esta famosa carrucha que tengo yo. Como yo no compro alambre esmaltado en grandes cantidades, solo compro lo que voy a necesitar, entonces lo hice embobinar aquí el alambre en este tubo de PVC que tiene, aquí me dice 18 milímetros. Ok, entonces es un tubo de PVC eléctrico, lo ocupan en electricidad. Este no es potable, sino que es eléctrico. Ok, y estos topes que yo le hice, pues son de PVC, como te decía anteriormente. Le he dado el diámetro aproximado de nuestro tubito e hice esto, ok. En ambas es lo mismo que hice para las dos. Por supuesto las hice iguales. Pues este tubito aproximadamente tiene, a ver si lo vemos aquí, 21.5 centímetros para ser más exacto, el largo del tubo, ¿ok? El diámetro de esto es opcional, todas las medidas son opcionales. Aquí yo le di 9 centímetros o 90 milímetros, como ustedes quieran verlo. 9 centímetros tiene aquí, ¿ok? Entonces, ahora refiriéndonos a la base, tenemos 30 centímetros y medios, ¿ok? Ahí, 30 centímetros y medios aproximadamente, ¿ok? Por un ancho de 6 centímetros. Estas piezas que están aquí tienen en su base 6 centímetros igual, tienen 6 centímetros igual, y aquí arriba terminan con una medida de 2 centímetros y medios. Pero como te digo, estas medidas son opcionales, ¿ok? Opcionales. Y aquí tenemos un espesor aproximadamente, un espesor de 2 centímetros, casi 2 centímetros, ¿ok? 1.8. Y si es el espesor de acá, tiene aproximadamente lo mismo, 2 centímetros. Ahora vamos a ver la otra parte de nuestra herramienta,
que es prácticamente donde nosotros tenemos nuestro molde y donde nosotros prácticamente hacemos nuestra bobina, por supuesto. Entonces, en cuanto a medidas, esto es totalmente opcional, lo voy a decir en todo el video porque no quiero que vayan a pensar que porque no le den las medidas que yo tengo aquí, no van a poder lograr su objetivo. Todo lo contrario, ustedes van a tomar las medidas y hacer las medidas que ustedes miren apropiadas para su condición. Por ejemplo, yo no tengo aquí mucho espacio, entonces yo hice esto pequeño. En cambio, ustedes si tienen más espacio allá en su mesa de trabajo, entonces pueden hacer algo más grande, más cómodo para ustedes. Esto va a ser en base a las posibilidades de ustedes, tanto de espacio como de recursos. Realmente en esto no se gasta prácticamente nada, más que la dedicación y el tiempo que le vayan a invertir ustedes. Entonces, en conclusión, vamos a tratar de ver las medidas. Comencemos por la altura. La altura que nosotros observamos aquí es desde la superficie, es decir, desde acá. Ustedes le pueden dar aproximadamente 20, es decir, hasta el centro, 20 centímetros de altura hasta el centro. De ahí, lo demás, todo depende del molde que ustedes vayan a trabajar, ¿ok? Es decir, yo aquí estoy trabajando un molde para un estator de 8 ranuras, pero ustedes, dependiendo del molde que vayan a trabajar, así ustedes van a tener aquí mayor altura o menor altura, ¿verdad? Pero yo le di 20 centímetros y la otra altura unos 12 centímetros y medios, ¿ok? Ahí no se ve muy bien. Vamos a tratar de bajar la toma un poquito, a ver si se puede. Y veamos que tenemos aproximadamente, ahí parece que dijera 14, pero realmente no es así. Es mucho menos de eso. Y son aproximadamente son 13 centímetros. Ahí lo tienen. 13 centímetros hasta el centro. ¿Ok? Contra 20 que tenemos por acá, que son 20 centímetros también. ¿Ok? Por ahí. Aproximadamente 20 centímetros. ¿Ok? Hasta los tornillos. ¿De acuerdo? Hasta donde están las tuercas con los pernitos. Aquí de este lado es, como les digo, algo opcional de ustedes. Yo dejé esta pieza yo la dejé así, que llegara hasta ahí, pero ustedes la pueden dejar hasta acá, si ustedes quieren, ¿verdad? Esta distancia que hay entre esta pieza de aquí y esta pieza de acá tiene aproximadamente 31 centímetros, ¿ok? Esta es la distancia que hay. Y la distancia entre centros, no sé si se las había mostrado, entre centros, la distancia desde este centro a este centro, yo le di aproximadamente 21 centímetros, ¿ok? 21 centímetros aproximadamente. Eso es para que lo vean. Esta es una pieza de 4.5 centímetros o 1/3, ¿ok? Más o menos ahí se logra ver. Aproximadamente 4.5 centímetros. Casi, bueno, menos de 2 pulgadas cuadradas, ¿ok? Como 1/3 cuadrados, ¿ok? Le hice esta pieza, no necesariamente tiene que ser así. Yo lo hice nada más porque se me dio, digámoslo así, que se me dio la gana de hacerlo así, pero no es necesario que hagan esto. Solamente pongan un tornillo que sujete bien esto y pongan otro aquí que también sujete bien esto y ya, eso es todo. Ahora, en cuanto a la forma de poder embobinar aquí, miren, yo le puse en esta reglita que sirve de base para el molde, yo le puse un tornillo donde yo enrollo una parte del alambre, ahí lo pueden ver ustedes, ahí yo enrollo el alambre y empiezo a realizar mi embobinado desde acá, desde la carrucha, donde tengo el alambre esmaltado, y vengo enrollando aquí la bobina, a como ustedes lo pudieron ver al principio del video, y pues cuando ya voy a sacar la bobina terminada,
Recordemos, al menos en este estator de 8 ranuras, este molde que es para ese tipo de estator de 8 ranuras, se hacen solamente 2 bobinas. Una y dos bobinas de paso 4 para poder cubrir, ¿verdad?, la necesidad de ya sea la bobina de trabajo o la bobina de arranque. Entonces aquí es suficiente espacio, yo tengo suficiente espacio aquí para poder hacer la siguiente bobina. Entonces no tengo ningún problema, por eso la hice ahí, no tengo ningún problema con eso. Yo a modo de ejemplo para ustedes hice 50 vueltas en esta pequeña demostración de la bobina. Y bueno, para cuando vamos a sacar la bobina, aflojamos estos 2 tornillos, mejor dicho, las tuercas de los pernos. Y poco a poco vamos sacando poco a poco esta pieza, que es la que nos garantiza que nuestra bobina o nuestro molde no se va a cerrar con la presión de las bobinas. Pero claro que nos tenemos que ayudar también de una herramienta para poder sacar esto, porque cuando las 2 bobinas están aquí ya terminadas, pues hay bastante presión y se vuelve un poco complicado sacar. Inclusive ahorita sacar esto lo tuve que hacer con esta llave, con esta herramienta, y ya, pues ya saqué. Esta pieza lo vas a hacer de acuerdo a tu molde, ¿de acuerdo? Si tu molde tiene esta medida, entonces lógicamente vas a ver qué medida tenemos aquí, la distancia que hay entre los 2 pernos, y así se hace pues esta pieza. Ok, entonces cuando ya hemos quitado esto, podemos aflojar este otro tornillo que tenemos por acá, que es tipo mariposa, tuerca mariposa. Lo aflojamos y podemos sacar entonces nuestra bobina. Ok, entonces aflojamos aquí y sacamos. Pero claro, antes tenemos que también quitar el inicio de nuestro embobinado, que lo tenemos aquí, miren. Ahí donde nosotros iniciamos a realizar nuestro ajuste de la entrada de la bobina, entonces nosotros tenemos que aflojar acá. Y ya teniendo esto libre, ya teniendo el inicio de nuestra bobina libre, ya podemos sacar nosotros nuestra bobina aquí ya realizada. Ok, entonces esta es la bobina que es la que yo podría utilizar, para mi bobina del estator de 8 ranuras. Esto es nada más para una prueba, para mostrarles a ustedes qué es lo que puede hacer esta pequeña herramienta con alguien. Digamos, si no tenés los recursos para comprar una máquina rebobinadora o para hacer una, pues puedes hacer una sencillísima como esta, que no te va a costar nada, casi nada. Al principio yo utilizaba esta pieza, yo la hice, pero vi que no era tan eficiente. De hecho, lo que yo hacía era poner esta pieza aquí, pero también para que la bobina conservara o el molde conservara la medida, yo ponía esta maderita como espaciador aquí. Ya lo hacía así y ponía esta madera y luego le ponía unas arandelas, que no sé si me van a entender, pero cuando lo vean van a entender. Una arandela como esta, ponía una más aquí y también ponía luego las tuercas para sujetar, ¿verdad? Pero ahora he decidido poner nomás esto, y al estar esto aquí, entonces ya mi molde no se va ni a abrir ni a cerrar, y cerrar es lo que normalmente suele suceder con la presión de las bobinas. Pero ahora ya no va a pasar eso. Si hay alguna medida que te interese saber, por favor déjamelo en los comentarios, y espero haberle quedado claro a Carlos. Espero que les haya gustado este video, que les sea de utilidad, y sigan con nosotros con más videos.